Gonzalo Abelaira, muy buenas. Hola, buenos días, Rubén. A ver, dices de ti que además de ser desgraciadamente del Depor, mal. Empezamos mal la conversación. Te dedicas a mejorar las ventas de otras empresas mediante el email marketing y el copywriting. ¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta dedicarte a, como freelance, ¿no? Con gonzaloabelaira.com a esta tarea? Cuéntanos. Pues mira, Rubén, a pesar de ser del Depor, hay una coincidencia entre tú y yo, y es que yo estudié en Vigo, estudié en la Universidad de Vigo Ingeniería de Telecomunicaciones. Lo que pasa que, bueno, las que me gustaba mucho las repetía, tardé un poco más en terminar la carrera, digamos, y bueno, yo siempre supe un poco que yo no quería ir por ahí, y trabajé luego unos años como ingeniero, pero hace 3 años así decidí que quería emprender en algún momento, y hace año y medio, un poquito menos, pues me cambié un poco al copywriting. Vi que encajaba un poco con mi forma de ser, que se me podía dar bien, y hasta hoy. Vale. Teleco y copywriter suelen ser cosas no excesivamente vinculadas, ¿eh? Es un salto como grande entre estar dedicado a temas técnicos, ¿no? A ser de ciencias, que suele decir, y pasarse a esto. Entiendo que te gustaba ya escribir de antes o fue un cambio radical. Bueno, sí es cierto que el copy tiene, aunque sabe escribir, tiene más que ver con la venta que con la escritura realmente, ¿no? Aunque al final el medio sea las palabras, tiene más que ver con la venta. Simplemente, bueno, como yo soy una persona así muy curiosa, a ver, yo hice ingeniería de telecomunicaciones, ya sabes, cuando salimos del colegio tenemos que elegir una carrera, digamos, ¿no? Antes era así por lo menos, y yo escogí ahí, pero porque se me daban bien las matemáticas, me gustaban las matemáticas, un poco también por tradición familiar, y escogí aquello, pero ya después de unos años no me encajaba en lo que yo buscaba, ¿no? Y fue un poco causalidad, ¿no? Lo de caer aquí. Me sé que me gustaba escribir, siempre se me dio mejor expresarme por escrito que expresarme comunicando como hablamos ahora, ¿no? Y como soy muy curioso y bueno, y me gusta un poco esto, pues fue un poco causalidad, ya te digo, no fue nada bueno. No tienen que ver, pero sí que es cierto que el copy, la venta, sí que requiere un poco una parte de analizar a la persona, de analizar con quién nos comunicamos para luego utilizar la psicología para vender o buscar la acción que queramos en el lector. Es un poco eso. Yo doy fe del control que tienes a nivel de la escritura, ¿no? Porque de hecho no te conocía. Y esta entrevista sale de un mail a puerta fría que me escribes, el de repente presentándote, contándome un poco. Y estaba deliciosamente escrito, ¿no? Que se notaba que mimas mucho la forma de escribirlo, la forma de atraer a quien quieres atraer en este caso para generar esa curiosidad, ¿no? Así que vayamos a aquello que me decías de tengo un secreto que contarte. ¿Cómo ayudas a mejorar las ventas mediante el email marketing? Bueno, yo utilizo un sistema que utilizo para mi propia marca y para las empresas que lo requieren, ¿no? Que lo necesitan, que lo quieren utilizar. Es un sistema que se consiste en utilizar un mail diario, en enviar un mail a la lista diaria. No tiene por qué ser todos los días, puede ser varios días a la semana. Es una idea que no es mía, evidentemente, que ya se utilizaba antes. Lo utilizan bastante las empresas y emprendedores. Lo que pasa es que en e-commerce no se ve mucho aún, se ve poquito. Y consiste en enviar un mail al día a la lista por parte de la empresa o del negocio, en este caso yo, pero el negocio en cuestión, contando una historia que la asocias al producto o al servicio que quieres vender, ¿no? Entonces tú vendes, por ejemplo, no lo sé, zapatillas de casa, me lo invento, y tú asocias una historia al producto que quieres vender, con los beneficios, con los problemas que tiene la persona que quiere comprar, ¿no? Un poco buscas el interés de la audiencia, ¿no? A la que te diriges, del público, y asocias la historia para inyectar una idea en el lector, ¿no? Entonces es un poco lo que utilizo. No sé. Es eso. Yo utilizo 1000 al día, pero pueden ser menos, ¿no? Pueden ser varios mails a la semana, pero sí es importante tener esa comunicación con la audiencia. Y en cada mail vendes algo, en cada mail lo que haces aquí es buscar la confianza con el lector. No buscas la venta a lo mejor como tipo publicidad, ¿no? Que vendes una oferta y te centras en la oferta. Aquí lo que buscas es una comunicación, generar confianza en la persona que te lee a través de una comunicación y que la venta venga un poco como consecuencia, ¿no? Como una relación al fin y al cabo, ¿no? Personal, digamos. Sí, entiendo que se entronca mucho con la filosofía de inbound marketing, ¿no? El marketing de atracción, el no estar constantemente hablando de producto, sino el atraerlo por cubrir las necesidades de tu buyer persona, que suele decir, ¿no? De tu usuario final. Conozco casos, ahora no recuerdo esos ejemplos, pero me viene a la mente el de Santa Fixi, por ejemplo, ¿no? Que es un e-commerce de bicicletas
que sí que trabaja bastante bien esta parte, ¿no? De no mandar solo emails transaccionales, que se los suele llamar, ¿no? O los emails más centrados en producto, sino prácticamente es como usarlo como un blog, ¿no? Es decir, que es montarte una especie de calendario editorial, solo que en vez de volcarlo en un blog, lo vuelcas en ese contacto directo con la audiencia. ¿Sería algo de ese estilo? Podría ser así, lo que pasa que aquí es diferente porque digamos que tú buscas, en un blog tú lo haces de forma informativa, ¿no? Tú en un blog escribes un post hablando del producto, pero aquí lo haces un poco de forma más emocional, ¿no? Buscas una reacción en la persona que lee. A lo mejor no te reacciona en un mail, pero al final en la acumulación de impactos se busca esa reacción. Y se trata más, pues en vez de ser un post que a lo mejor puede ser más largo, es un mail más corto de 300, 500 palabras y utilizas un poco el storytelling asociándolo al problema del que quieres hablar, a la necesidad, y así puedes, digamos, al enviar varios, pues puedes en cada mail tratar solamente un problema del lector o un beneficio o una objeción de venta o lo que quiera que se atacar en ese mail. Pero es una cosa muy cortita que se trata en leer un minuto. Necesito visualizarlo un poco más, porque yo, por ejemplo, Sí. erróneamente, seguramente cuando escucho storytelling suelo pensar en ficción. No suelo Sí. pensar en móntate una historia, no móntate. Entonces sería como estar recibiendo una novela por fascículos en el email. No sé si te refieres a esto o si puedes contarme como algún ejemplo concreto de aplicación Sí. o que se ha imaginado de imagínate esta empresa, pues haríamos esto. Me puedo inventar, por ejemplo, una empresa que venda, por ejemplo, moda sostenible, me lo invento, ¿no? Que ¿Mm? venda, pues, camisetas orgánicas, ¿no? O pantalones orgánicos. Zapatos veganos. Zapatos, no sé si existe eso, la verdad, pero bueno, vale, vamos a Existe, de inventarnos. hecho, Sí, meramente porque recuerdo haberle dado clase, no recuerdo el nombre, pero un proyecto en Pontevedra, de hecho, que estaba por ahí con vale, este pues tema. zapatos veganos, podemos contar algo, buscamos un problema que tenga la persona que quiere utilizar zapatos veganos, ¿no? Un problema Mm, o por qué una causa, digamos, lo quiere utilizar pues por cuidar al planeta, ¿no? mm. Entonces podemos crear una historia, eh, algo que Si no es... tienes otro ejemplo más fácil, te dejo, ¿eh? No No, te quiero no, agobiar con los zapatos veganos. es un buen ejemplo, porque al final en zapatos veganos hay una causa, digamos, ¿no? Que es la Cuida el sostenibilidad, planeta. un poco. Entonces, bueno, pues podríamos hablar de una historia en la que, por ejemplo, el otro, no sé, es que así en frío, pero que ataquemos, digamos, un poco los motivos por los que, por ejemplo, a una gran tienda de ropa, sin dar nombres, digamos, por los que podríamos utilizar esos zapatos. O sea, a ver cómo te lo explico. Contamos una historia, al final es como un cuento, ¿no? Es como una narrativa, como una película, pero lo centras en una escena concreta. Entonces pensamos en la idea de por qué queremos utilizar por salvar al planeta. Nos centramos en esa idea y desarrollamos un texto de 300, 500 palabras que lo asociamos a nuestro producto, a los zapatos. Y al final vendemos los zapatos. Es un poco eso. El otro día, es que no sé, así en frío no se me ocurre nada, la verdad. No se me ocurre decirte un mail. Pero al final es pensar en una idea, asociarla a lo que queremos vender y una historia que encaje ahí y luego al final metemos un link a nuestra página web. Claro, pero por ejemplo, en este ejemplo, por si después buscamos otro Sí, que sea más acaído, ¿no? Aquí esto nos daría la excusa de un email. En plan, ok, sí, busco la excusa de cuidar el planeta, la sostenibilidad, genero un texto y se lo envío. Pero claro, estamos hablando de otro mañana, otro pasado, con lo cual no es buscar una excusa, es buscar una autopista de información, ¿no? Tienes que buscar un camino que pueda ser, es decir, tenías casi que inventarte una novela, bueno, ¿no? pero Es un al rollo. final tú puedes utilizar historias propias, una marca pequeñita, por ejemplo, de 3 4 personas, una que tenga una historia familiar, una historia de amor, una historia... Entonces tú puedes utilizar tus experiencias personales, si es una empresa pequeñita, para vender eso, ¿no? Puedes utilizar historias del mercado, historias del contexto, digamos, ¿no? Cosas que leas en el periódico a lo mejor, o cosas que veas en la televisión. Eh, Pues, a ver, evidentemente, si lo lanzas todos los días es complicado, pero al final piensa que la lista se va limpiando. Quiere decir, hay gente que se va dando de alta, que se da dando de baja, pero eso se practica al final, el que lo hace. O sea, no es o sea, sí, no es fácil, evidentemente. Pero tú puedes utilizar todo tipo de historias, puedes utilizar escenas de televisión, cosas que lees en libros, ¿no? Pues si los libros que lees de temática para que le interesan a la gente que consuma zapatos veganos, que compre zapatos veganos, pues a lo mejor... puedes también engancharlo con temas de comida, por ejemplo, ¿no? Que también es algo que le puede interesar a la gente que sea vegana, ¿no? Pero al final tú buscas historias en tu propio que le interesan a la gente, en películas, en libros, y cosas que leas, ¿no? No está, o sea, al final es eso un poco. Entiendo que en lo que tienes que convertirte
es en un generador de contenidos atractivos para tu buyer persona. Eres un generador de contenidos, pero en vez de hacerlo en redes sociales, lo hacemos en la lista de mail. ¿Sabes qué pasa? Que en redes sociales, que a veces se genera contenido, el problema es que piensa que hay gente que genera contenidos todos los días para redes Sí. sociales, ¿no? E-commerce. Pero el problema es que en redes sociales, yo me imagino las redes sociales, es que no son tuyas, ¿no? Son de Instagram, o son de Facebook, o son de quien sea. Y en redes sociales pasa una cosa. ¿Tú te acuerdas cuando antes de la pandemia ibas a una zona de discotecas, ¿no? Y había un montón de personas que te ofrecían su chupito gratis para que vayas a su pub, ¿no? Entonces, ellos no te vendían el cubata, no te venden el cubata en la calle. Ellos están buscando tu atención para que vayas a su bar, a su pub. De esta forma, al hacerlo en el mail, conseguimos que vengan a nuestro pub y les vendemos el cubata dentro. Pero una vez que están en nuestro pub, no competimos con el resto de personas, como puede ser en redes sociales o en Google, o no ya solo en redes sociales. Es un tema de atención, es como una guerra de la atención lo que pasa ahora un poco en el mundo online, ¿no? Que estamos sobreestimulados por un montón de impactos, ¿no? Y por un montón de cosas que tenemos que hacer, y si lo hacemos en redes sociales o bueno, que podemos hacer igual, ¿no? Pero al final donde les vendemos es en nuestra casa, en este caso es en el correo. Y entonces se hace muy personal, porque el lector te recibe y el lector decide si te lee o no. No tienes que estar, no tiene, o sea, él luego decide si te lee o no. Claro, eso yo lo veo, lo entiendo, y estoy muy de acuerdo, ¿no? Con el tema de que obviamente las redes sociales no son nuestras y todo esto tal, con lo cual siempre hay que intentar traérselos a casa. Pero también es cierto que puede ser un false friend, ¿no? Cuando hablamos de lo de inglés, el pensar que no estamos compitiendo. Porque por una parte, por supuesto que competimos con todos los otros emails que está recibiendo esa persona, y por otra competimos con el mantenimiento del interés. Es decir, esa persona, la metáfora, ¿no? La persona que traes a tu local, si le pones después bebidas que saben mal, no vuelve. Entonces, tienes que asegurarte de mantener el nivel, ¿no? Digo, a veces igual te relajas, que aquí no competimos, puedo hablar sin preocuparme. Oye, si no te preocupas, enseguida se da de baja, o no te abre, o te manda spam, que pues hasta peor, ¿no? No, pero fíjate una cosa, que cuando mandamos, todas las personas recibimos un montón de mails cada día, ¿no? Entonces, la mayoría de mails que recibimos son publicitarios. Pero cuando consigues generar el interés en la persona, en que te lea, claro, evidentemente, si hay gente que lo que hace es crear la lista, pero después no manda mails. Ya. Y entonces no lo utiliza. Y digo yo, jolín, es como si le pides el teléfono a alguien que te gusta, ¿no? Y luego no le llamas. Entonces, es un poco lo mismo. Y, y, y con lo que pasa cuando mandas así los mails y que a la gente le interesan, ya te diferencias, al hacerlo así, al contar la historia, ya te diferencias de todo el resto, ¿no? O sea, al final, por muy mínimamente bien que lo hagas, al final eso se va mejorando, ¿no? Con el que lo haga, pues lo va mejorando con el paso del tiempo, es aprender como todo. Lo que pasa es que el resto son los que no, o sea, se dan de baja del resto de listas, porque dicen, todos me mandan publicidad, pero este me está contando cosas que me interesan, ¿no? Y lo lees directamente. Y además no tienen por qué leernos. Hay gente que a lo mejor te lee cada X días, o gente que te lee el fin de semana, gente que te lee en bloque, pero no tienen por qué leer todos los días. Siempre hay gente que no le va a interesar, pero si tú no les envías ningún correo, tampoco les va a interesar, quiero decir. Sí, por supuesto, hombre, si partimos de la base del tengo una base de datos y no la uso, por supuesto mucho mejor enviarles un email que ninguno. Ahí estamos jugando en un terreno fácil. Entiendo que aquí el dilema estaría en, ok, yo soy de los que está enviando 2 emails a la semana y son emails con una selección de productos que considero que le pueden interesar. Ya no hablemos de que se está currando una clusterización de sus usuarios, sino, ok, una base de datos más o menos mediana que lo manda lo mismo a todos, ¿no? Y que de repente le digamos, oye, no estás haciendo storytelling. Entonces, él lo que va a medir es, voy a darle una oportunidad. Mando uno de los de toda la vida y otro con storytelling. Y va a ponerlos a contrastar. Cuántos tienen más aperturas, es decir, si mejora el ratio de apertura, con lo cual tienes que atraerlo con el asunto. Factible, un buen título, no sé qué. Tienes que atraerlos con el texto, eso no se va a poder medir. Lo siguiente que vas a poder medir es, estoy consiguiendo tráfico de mi base de datos, ¿no? Es decir, de si la gente si estoy consiguiendo ese flujo hacia mi web. Y ahí es donde puede estar el mayor miedo, de que de repente estés cambiando un email que a lo mejor tiene 8 productos, 8 posibilidades de interés, a un email que a lo mejor tiene un producto. Y es ni siquiera en texto, ni siquiera con imagen, es un texto enlazado, porque está mejor integrado, ¿no?
Entonces, aquí no sé si tienes experiencia en haber medido algo parecido o qué previsión tendrías de qué pasará. Si se mantendrá el nivel de tráfico o si, aun cayendo, que es lo que presupongo que pasará, es decir, que habrá menos tráfico directo, será un tráfico más cualificado o la gente que no clica ahí después comprará por otro lado porque simplemente la estás fidelizando más. Bueno, al final, la atracción no depende del email marketing que hagas, ¿no? Porque la atracción es, el email marketing es conversión. Aquí lo que habría que ver serían primero las aperturas y después cómo influyen las ventas. Pero pasa una cosa, que al final cuando tú te comunicas con la audiencia, tú dices, por ejemplo, mandamos una newsletter de novedades con 8 productos. Pero tú esa newsletter de novedades, lo que puedes hacer es enfocarte en un producto cada día y enviar en cada mail hablar de un producto, lo mandas luego a tu web y luego la persona puede comprar ese producto o comprar otro. Pero cuando mandas una newsletter, el problema es que es como publicidad al fin y al cabo, ¿no? Nadie, aunque aunque no metas imágenes o no, piensa que cuando las personas estamos todo el día imaginándonos cosas, ¿no? Trabajamos con los sentidos y nos imaginamos todo el día cosas. Entonces, al final, a través de la narrativa de las historias, que al final no es de hoy, es de hace miles de años, ¿no? Nos imaginamos, nos ponemos en la piel de lo que nos están contando, ¿no? Entonces jugamos con esa imaginación, que es mucho más poderosa que una imagen. Una novela, cuando lees una novela, tú no trabajas con imágenes, una novela solo tiene texto, ¿no? Entonces cuando tú lees una novela, pasa que luego a lo mejor vas al cine y lo que te has imaginado no coincide con los personajes que tú te imaginabas y te decepciona incluso, ¿no? Y es como si le cuentas un cuento a tu hijo y tú le cuentas la historia y él se la imagina, ¿no? Es un poco lo mismo. La imagen es un acompañamiento, pero realmente tú trabajas con la imaginación de la persona, ¿no? Y bueno, eso es lo que te decía. Al final, tú si vendes una newsletter con muchos productos, eso normalmente suena mucha publicidad y publicidad, todo el mundo está enviando publicidad. Cuando vas a casa y en el portal coges publicidad, es un poco lo mismo, ¿no? Además pasa otra cosa, que al hablar de tu producto, ¿no? Al utilizar para vender tu producto, das más valor, das más valor al producto y no necesitas competir tanto en precio, no hace falta que hagas tantas ofertas porque al final vendes más por valor, ¿no? Que pasa muchas veces, a lo mejor en lo que hablamos antes de productos sostenibles, ¿no? De zapatos veganos, por ejemplo, que puedes posicionarte más por valor. De lo que estás comentando, entiendo que cuando planteas hacer este tipo de envíos de email con storytelling, es centrarte en el texto hasta el nivel de que sea puro texto, es decir, que aunque se mande con una herramienta de envío, no tenga pues ni una cabecera, ni un pie ¿sabes? Que no haya nada de plantilla en HTML. Yo no lo utilizaría, no, porque por lo mismo que te cuento, porque todo lo que por ejemplo, hay gente que mete el enlace a redes sociales en el cuerpo del mail, pero al final los está sacando. Tú date cuenta de que tú no tienes por qué vender por un mail concreto ni por la estrategia de mailing, pero tú al estar todo el día en la cabeza de la persona, tú si mandas mails con mucha frecuencia, es como cuando te expones por ejemplo, ¿cómo vende Coca-Cola? Coca-Cola vende por muchas cosas, pero porque te expones todo el día a impactos o por cuando utilizan en una serie lo que llaman esto de product placement, ¿no? Que beben la Coca-Cola, ¿no? Es un poco por eso. Entonces, al enviar los mails, la persona se expone a que tú estás expuesto a esa marca, ¿no? Cuando recibes el mail. Entonces es un poco lo mismo, vendes por exposición, pero se lo pones más fácil al lector porque le das la opción de que te compre cada día o las veces que les envíes tú estos correos, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, yo sí planteo no utilizar ningún tipo de diseño ni nada primero porque jugamos con la imaginación y por diferenciarnos más del resto y por utilizar por diferenciarnos del resto y por no sonar a publicidad ni sacarlos de nuestra casa, por así decirlo, ¿no? A ver, yo esto es cierto que es algo que he experimentado y sin duda sucede, ¿no? Con Marketing for E-Commerce a nivel egoísta, pues al final tenemos los envíos de la newsletter diaria y tal, y aunque uses la misma herramienta, un email enviado por mí, puro texto, pues suele ser por lo mítico, ¿no? Porque es diferente y porque marca un poco la diferencia con lo demás. Pero claro, es cierto que, por ejemplo, aunque vayamos al más puro detalle legal, entiendo que un pie
con lo de poder darse de baja sí que tienes que meterlo, ¿no? No, eso sí. Tú en todos los mails que mandes tienes que dar la opción al usuario de darse de baja. O sea, eso es innegociable. Además, cuando se suscribe se lo dices, ¿no? Bueno, primero que tiene que mandar el mail una persona, ¿no? No lo puede mandar la empresa. Bueno, puede mandarlo, pero quiere decir, nadie quiere hablar con una empresa. Queremos hablar con una persona, ¿no? Es un poco eso. Pero la opción de darse Y de eso, baja en ojo, todos... que eso ya es otro riesgo, porque entiendo que puede haber empresas para las que de repente darle ese protagonismo a un empleado, para entendernos, pues es ese riesgo de que esa persona se vaya al año y medio y esa vinculación que sin duda está generando con la base de datos, pues es un riesgo de defraudar o de que haya enfados, de que se pierda esa relación, ¿no? Pero no es un problema, porque tú no tienes, por ejemplo, imagínate que tú te encargas del email marketing de la empresa y luego te vas de la empresa. Da igual, porque tú no tienes por qué, puedes utilizar un alter ego. Quiero decir, no tienes por qué ponerlo en una persona en particular, puedes inventarte un personaje, digamos, ¿no? Ya, y esto es cierto que se hace, yo estoy recordando en los muy principios de los medios sociales, cuando Privalia empezó con estas historias de atención al cliente en redes, precisamente para no quemar, ¿no?, las personas del equipo, pues tenía como un personaje ad hoc, inexistente en la vida real, que era el personaje que se han trabajado. Pero yo creo que eso, cuanto más tiempo pasa, más se premia la naturalidad, la humanización. Es decir, que la gente, si descubriese que ese personaje no existe, iba a perder puntos la empresa, ¿no? Es decir, Pero piensa que la gente no piensa tanto en eso. O sea, una lista, la gente, si tú mandas correos, bastantes correos, si a la gente le interesa, no se da de baja, pero aunque se dé de baja, a lo mejor a los meses o al año, la gente, tú ya te quedaste en la cabeza de la persona, con lo cual esa persona puede volver. Yo he comprado a listas en las que me he dado de baja porque me he acordado de ellas y he comprado con el tiempo. Pero si no les causas ese impacto, si no causas el impacto o causas muy pocos impactos, al final no tienes ese poder, ¿no? Tú al final no vendes por un mail concreto. Lo que decías antes de que a lo mejor un mail, si lo cambio y cambio el estilo, tú no vendes por un mail en concreto, tú vendes por acumulación de mails. Mandas un día un mail, otro día otro, y al final generas esa repetición, esa serie de impactos que hablábamos antes, y vendes por acumulación. Al final nadie compra de primeras, digamos, es muy difícil que compren de primeras, ¿no? Salvo que seas Zara, por así decirlo, ¿no? Que ya saben que van a eso. No, pero volviendo al tema del alter ego, a mí lo que me da miedo, y son cosas que pasan, me consta, es que acabará habiendo gente que llame por teléfono y pregunte por esa persona. Entonces te meten un lío, ¿no? Eso ya, ¿dónde está Rodolfo? Es que Rodolfo no existe, no, está de baja. Bueno, pero tú al final, si trabajas con ese... O sea, la gente no va a llamar a la empresa a hablar personalmente con la persona, pero... Bueno, tú te crees. Yo he visto de todo. Bueno, pero no Obviamente, si hablamos de Zara, en plan, tú llamas a Zara y asumes que hay 50 personas en atención al cliente y que no tal. Pero en la empresa de 4 empleados de zapatos veganos, si te lo manda Antonio, tú es que llamas y preguntas por Antonio. En plan, es que es la persona que te vas con la que al final estás creando una relación. Es un poco lo que pasa también con los podcasts, ¿no? Que la gente generas una vinculación emocional con él, ¿no? Digo, para esto tenerlo en mente, que igual la respuesta es, oye, existe la opción del alter ego, pero también existe el, pues sí, en plan, pues que mejor que lo firme el CEO. Claro. O alguien que sepas que está comprometido con la empresa y que tenga la mayor perdurabilidad en el proyecto posible, ¿no? Pero tú imagínate que la empresa de zapatos veganos es una empresa familiar y la lleva Antonio, por decir un nombre al azar, ¿no? Imagínate que yo me encargo de ese mail marketing, ¿no? Yo no firmo como Gonzalo, firmo como Antonio. Aunque claro. Entonces al final la persona que lleva la empresa, que en este caso podría ser familiar, siempre va a ser Antonio. Aunque otra persona, aunque sea otro empleado el que se encargue de la estrategia. Cierto. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces es un poco exacto. Eso. Tú no vas a ver, si es una empresa muy grande, por ejemplo, lo que decías, Zara, Microsoft, evidentemente tú sabes que no vas a hablar con Bill Gates o que no vas a hablar con Amancio Ortega, ¿no? Pero en una empresa más pequeña, que es la mayoría, el 99% de los e-commerce son más pequeños, ¿no? Aunque sean más grandes, pero al final siempre parten de una historia familiar o de algún tipo de... Siempre tiene un origen, ¿no? La empresa surgió de algún sitio. Entonces al final la persona que puede poner imagen sería, lo más adecuado en este caso sería la persona que fundó la empresa o si son varias, pues una de ellas, ¿no? Que funcione como imagen. Más allá de que luego envíe los emails Antonio o otra persona, ¿no? Sí, y eso mete otro problema añadido. Estoy aquí de polimalo absoluto. No, perfecto. Que sería el estar impersonando a otro, ¿no? Que, ojo, esto es algo que cuando
en los tiempos iniciáticos de social media era una duda que pasaba, ¿no? Soy community manager y llevo 5 cuentas. Tengo que ser multipolar porque tengo que conseguir adaptarme a diferentes estilos de comunicación para que las cuentas hablen como la marca y no como yo, community manager. En este caso, entiendo que te pasa lo mismo. Tienes que ponerte en la piel de Gonzalo de Antonio, sí, en este caso, para que si está firmado por Antonio, el que lo recibe y conociese a Antonio, se lo crea. Claro. Es decir, que sienta que es suyo. Es trabajo del que escribe, sea un empleado, sea un externo, me refiero, es trabajo del que escribe integrar la personalidad de Antonio para escribir como Antonio lo haría, digamos, ¿no? Al final, lo que sucede es que tú, cuando vas a hacer cualquier tipo de estrategia, ya tanto de email marketing como de copywriting, tú estudias el mercado, estudias el sector en concreto, estudias sobre todo a quién te diriges, y lo que debes hacer es hablar con esa persona que va a funcionar como imagen de la marca, digamos, o sea, con la persona que va a ser la imagen del que envía el correo en este caso, para ver su tono, sus expresiones, y todo eso es labor del que escribe, ya sea un empleado o sea un externo, digamos, ¿no? Es labor del que escribe integrar en esa personalidad, si no es la persona propia que funciona como imagen de la empresa, ¿no? Porque a lo mejor es una empresa muy pequeña, pues a lo mejor es el mismo el que escribe, ¿no? Pero sí forma parte de esa personalidad. ¿Has visto implementar ese tipo de estrategias en alguna empresa que hayas dicho, esto es el ejemplo que hay que seguir, en plan, como hay que moverlo? Sí, bueno, he visto en e-commerce, lo he visto muy poco. Sí que he hablado con algunas personas que lo están pensando en cambiar precisamente por esos motivos que te digo, porque lo que solemos ver es muy impersonal, ¿no? Y hay una empresa que vende, bueno, vamos a decir, no puedo decir el nombre, pero bueno, productos alimenticios, que utiliza este tipo de estrategia, estrategia me refiero a la parte de storytelling, para vender sus productos. Tiene un ticket de unos 100 euros por compra, tiene un ticket más o menos, y ellos solo envían un mail a la semana. Me dijeron que iban a probar, mandar más, pero solo envían un mail a la semana. Y dicen que, ya te digo, tienen una lista grande y fidelizan, y tienen al cliente completamente fidelizado. Que esta es otra. Esta estrategia es muy rentable, porque tú no tienes más que escribir o pagar al que escribe, pero no tienes que meter más costes que los asociados al e-commerce. No sé si evidentemente tienen unos costes, pero no tienes más intermediarios, digamos, ¿no? Que como pueden ser con otro tipo de... Entonces es más inmediato, digamos. Pero volviendo a la pregunta de la empresa, sí, esta empresa utiliza un mail a la semana, y es una empresa familiar, y vamos, ya te digo, no hacen nunca descuentos, casi nunca descuentos, y venden, solamente utilizan un mail a la semana, van a cambiar, pero sí, la utilizan, ya te digo, mails contando o utilizando historias del que ven en el periódico, o utilizando historias de la familia, y en cada mail utilizan un argumento de venta, ¿no? Es decir, que ahí no hay como un hilo conductor de que estés como contando una serie continuista, sino que tienen una idea central y recogen... sería más parecido a lo de buscar un tema para redes sociales, ¿no? Pues mira, hoy me ha parecido interesante. Y sobre eso gira un artículo para entendernos, ¿no? En cada email, si lo quieres ver desde el punto de vista del blog, sería una idea. O sea, en cada email utilizas una sola idea. Pero precisamente por eso, porque a las personas, por el tema de la atención, nos es más fácil quedarnos con la idea en la cabeza con una sola, que si hablamos de varias. Si yo te envío un mail a ti y te cuento 3 cosas y te estoy prestando un minuto de atención, tú te vas a quedar posiblemente con la que más te interese, ¿no? A veces, con el día a día que vamos tan rápido, si yo te envío un mail con tres asuntos, con tres argumentos, va a ser más complicado que me prestes atención. Y al enviar correos con más frecuencia, lo que sucede es que tú puedes, se dice diseminar, puedes dosificar esos argumentos, con lo cual en cada email envías una idea que quieres transmitir. Por ejemplo, tú imagínate que quieres poner en valor la atención al cliente, ¿no? De tu empresa. Pues tú en ese mail cuentas una historia, a lo mejor que te pasó con un cliente, que la atención fue muy buena y que el cliente se fue agradecido. Entonces, a partir de una opinión de un cliente, puedes generar un email. A partir de una conversación con un cliente por cualquier canal de comunicación, o una respuesta a redes sociales mismo, puedes generar un correo, ¿no? Pero o puedes hablar, si quieres, por ejemplo, hablar de la garantía de tus productos, que tú tienes una garantía de devolución si el producto no te gusta, ¿no? Total, pues en cada mail puedes utilizar esa sola idea de la garantía, de la atención al cliente, del motivo por el cual el cliente debe comprar, de la sostenibilidad, ¿no? Pues utilizas en cada mail, dosificas con una sola idea que enfocas con una historia, digamos, ¿no?
¿Y ahí cómo integran? Es decir, ¿hacen algún tipo de mención a algún producto o en esos directamente no lo hacen? No, sí, sí, a mencionar el producto, pero tú al final la venta se hace muy sutil, ¿no? Digamos que tú cuentas una historia que le interesa al lector y la venta luego le das la opción a la persona de que compre o no. Ellos lo que hacen es contar una historia, a veces familiar, a veces que leen por ahí, y hablan, por ejemplo, de cómo cuidan su producto para que llegue fresco al lector, ¿no? Bueno, al lector, al comprador, digamos, ¿no? Y al final ahí meten la venta, pero lo hacen de forma muy sutil. Ajá. Con lo cual la beta la meten eso. Entiendo que con un enlace Tú puro. metes un enlace, tú hablas de un producto y metes un enlace a la web, digamos, ¿no? Mm, Si tú vendes ocho zapatos, por ejemplo, tú hablas de un zapato en concreto o del producto en concreto, pero tú metes el enlace a la web y ya el lector compra. Si tú le hablas de un producto, puede comprar ese producto o puede comprar otro, pero tú siempre metes un link al sitio donde te interese que compre, en este caso a mandar tráfico a la web, digamos, ¿no? Y mm. luego ya la persona, pero tú le muestras el camino a la persona, digamos. Y por el otro lado, ¿has visto algún ejemplo que te haya inspirado o que tengas de referencia como así no lo hagas, por Dios? Bueno, todo lo que suene a desesperación no sé, ejemplos en e-commerce no he visto mucho, no he visto muchos ejemplos, pero todo lo que suene a desesperación por vender, ¿no? Eso ahuyenta a la persona que lee, ¿no? Porque nadie quiere comprar a alguien que está desesperado por vender, digamos, ¿no? Es un poco comportamiento humano. Y todo lo que es una publicidad, eso siempre, o sea, todo lo que es lo ideal es que, o sea, lo mejor es que es una publicidad y también utilizar entretener, sobre todo utilizar el entretenimiento para vender al lector, ¿no? Pues a mí me gusta utilizar el humor, por ejemplo. Yo sí que utilizaría mucho el humor. Salvo, a ver, depende del sector, claro. Si vendes a lo mejor, pues yo qué sé, sujetadores a mujeres que han pasado por una mastectomía, pues no vas a utilizar el humor, ¿no? Ya. Pero a lo mejor si vendes zapatos, ¿no? Como decíamos antes, o vendes comida, puedes utilizar si encaja con la personalidad del que escribe, digamos, ¿no? Pero sobre todo que sea entretenido. Me decías antes que de los ejemplos de storytelling Sí. en e-commerce habías visto muy pocos, pero ¿tienes que no sea e-commerce algún ejemplo que te parezca también destacable? Sí, bueno, estaría feo decirte la mía, pero en empresas se ve mucho en emprendedores. En emprendedores se ven más. Al final, piensa que es lo mismo que podemos utilizar en una red social. Es que no te quiero dar nombres porque si no, sobre todo son marcas personales lo que lo veo, ¿no? Más No, que... pero bueno, con que me digas lo que hacían, en plan de exactamente cómo lo convertían, ¿no? En mails estos con cierta frecuencia, Bueno, te puedo contar lo que hago yo si quieres, ¿no? ¿vale? Pues yo lo que hago es pensar en lo que le interesa a mi lector. Por ejemplo, imagínate que ahora quiero venderle a un servicio de mail marketing, ¿no? Pues la persona lo que busco un poco es elevar su pensamiento para acercarle a mi solución, a la que yo le tengo, ¿no? Digamos que yo no puedo convencer a nadie de que me compre. Tú no puedes, como vendedor, no puedes convencer que te compren. Tú tienes que dejar que la persona se convenza sola, ¿no? Entonces lo que buscas es una historia espejo, una cosa así, una historia de forma que la persona tienda a comprarte por identificación, ¿no? Por identificación con tu causa o con lo que tú vendes. Esto, por ejemplo, a veces pueden ser cosas graciosas. Ayer, pues se me ocurre ahora, ayer conté una historia de una persona que me preguntó si me inventaba cosas, ¿no? Entonces, si me inventaba las historias y yo eso lo utilicé como argumento diciendo que tú no te puedes inventar nada y no puedes inventarte nada para vender, que todo lo que cuentes tiene que ser real, ¿no? Porque al final hay gente que en internet se inventa muchas cosas y eso a la gente la ahuyenta. Pero me estoy enrollando, la verdad. Cualquier empresa, por ejemplo, una empresa, se me viene a la cabeza ahora, tenía por aquí alguna puntada para decirte, no sé, tenía por aquí alguna puntada. Pero bueno, al final es contar una historia, ya te digo, marcas personales la utilizan bastante, empresas pequeñitas la utilizan bastante, pero en e-commerce, como hay esta obsesión un poco por las newsletters tradicionales, aún no se ve Mm. mucho. Pero al final por ejemplo, se me ocurre ahora, una empresa que se llama Putos Modernos. ¿Te suena Putos Modernos? No, putos modernos. Vende... Nombre No, impactante. pues mira, pero ya eso define ya una personalidad, ¿no? de Mm. marca, ¿no? Venden productos de papelería, ¿vale? Y ellos publican mucho en redes sociales y se ríen mucho del tema de todo el postureo que se ve a veces en redes y cosas de estas. Pues ellos podrían vender, por ejemplo, contando una historia para hacer que el lector se identifique con ellos. Bueno, es un poco eso, no sé.
Qué bueno. Sí, es que ya entrando en su web se nota que estos le atacan al copy. Es decir, de repente entras y es un texto grande. La modernidad es correr estresado a tu clase de mindfulness, buscar vuelos baratos desde un móvil muy caro, combinar pulmón. Plan, sí, que atacan guay Claro, a porque textos que atraen, ¿no? ellos tienen mucha Textos grandes. personalidad. Pues esa publicación que está en redes sociales podrían hablar de esa idea que quieren expresar en una publicación en red social, pero hacerlo internamente, hacerlo en el mail. Vale, por cubrir dudas más genéricas sobre email marketing, ¿no? Sí. Está el concepto de copywriter. Sí. Entonces la pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre un copywriter y un redactor normal y corriente? Bueno, la verdad es que voy a buscar mientras hablo contigo un mail a ver si puedo encontrar alguno mío para darte un ejemplo, pero la diferencia es muy grande, la verdad. Un redactor, digamos, normal, ¿no? O redactor SEO, utilice SEO o no, lo que hace es describir situaciones, utiliza la descripción, digamos. Es como... no busca la parte emocional, busca la parte descriptiva. Es como un escritor cualquiera, un escritor como puede ser, no sé, Carlos Ruiz Zafón. Hace una labor un poco más de redacción descriptiva. No busca, hace una labor informativa, ¿no? Es como un periodista a los efectos. No busca ningún tipo de reacción en el lector. El copywriter lo que hace es vender. Es un vendedor, pero de tinta escrita, ¿no? Es un comercial, ¿no? Entonces, mientras un redactor lo que busca es informar, un copywriter lo que hace es... Hablo de copywriting, pero el email marketing como especialidad dentro del copywriting, ¿no? Un copywriter lo que hace es vender, es todo tema de psicología de venta, entender el comportamiento humano de la persona que te lee, de lo que busca, de lo que le interesa, para hablar de lo que a él le interesa y venderle en base a eso. Pero lo que utiliza mucho es la psicología de venta. No tiene, el redactor no utiliza la psicología de venta. El redactor lo que hace es informar, describir cosas, y el copywriter lo que hace es vender. Cualquier proceso de venta en persona, pues lo haría por escrito. Lo que pasa es que en este caso, pues es eso, busca un poco la parte Vale. del comportamiento. Entonces, centrándonos o tirando un poco por esta parte de la psicología de venta, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de técnicas de psicología de venta suelen funcionar bien en una estrategia de email marketing? Bueno, no sé a qué te refieres con técnicas. O sea, técnicas... Me refiero a si hay como, pues mira, poner siempre el precio al final, o no usar nunca el precio, o usar este tipo de expresiones. En su momento había leído cosas del estilo de repite, si vas a poner un 2, que sea el 2 en todo lo largo del artículo, por centrar el tema en lo que decías de la univocidad, ¿no? Que haya como solo un concepto al que atender. O utilizar este tipo de expresiones, no sé si hay algo de ese estilo. No hay expresiones mágicas, no hay palabras mágicas en copywriting, porque al final todo depende del contexto en el que estés, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si yo ahora, bueno, voy a ver un ejemplo un poco raro, pero para que entiendas. Si yo ahora, por ejemplo, veo a una chica por la calle y le mando un piropo, pues eso puede acabar muy mal, ¿no? Quiero decir, pero si ese mismo piropo se lo digo a mi pareja, pues puede acabar o no, o puede acabar bien, pero o sea, yo te llamo, si yo no te conozco y te llamo cabrón, por ejemplo, pues eso, pero si te llamo cabrón y eres mi amigo, pues suena bien, no sé si me explico. O sea, todas las palabras que utilicemos dependen del contexto en el que nos encontremos. Por lo tanto, si tú vas a vender y dices gratis, pues entonces estás tirando el tiempo y el dinero. Digamos que no hay palabras mágicas. Lo importante es entretener y no sonar a publicidad, pero no hay ninguna expresión mágica. Sí, luego puede haber, digamos, gatillos mentales, como puede ser la urgencia, la escasez, pero utilizados de forma natural, ¿no? Pero no hay palabras ni expresiones mágicas. Ok. ¿Eres de los de usar emojis en el asunto del email o no? No, porque por lo mismo que hablábamos, porque, bueno, a mí no me gusta, pero en general no lo recomiendo, porque suenan a publicidad. Es como, los emojis son como que te intentas hacer el gracioso, ¿no? Y puede ser gracioso, pero no hay que forzarlo. Es mejor tener un tono entretenido o utilizar el humor. Bueno, si utilizas emojis, no sé cómo se dice. Entiendo que emoticonos o emojis, yo diría, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Vale. Pues si utilizas emojis, al final como que estás forzando la conversación. Entonces realmente no suena a publicidad. Yo no los utilizaría nunca, ni siquiera en el mail, ni siquiera en el cuerpo del correo, porque para eso puedes utilizar ya las redes sociales, ¿no? Pero en el correo como que suena, tú buscas algo más personal. Y bueno, yo no los utilizaría por ese motivo. A nivel de frecuencia de envío, entonces tú eres de los de defender envío diario, si se puede.
Yo sí que lo utilizaría, y sobre todo en e-commerce. Te digo por qué, porque al final el e-commerce solo vende, bueno, depende, puede vender en tienda física, pero la mayoría venden solo, hablo de e-commerce que vendan solo online. Entonces, el otro día escuché un ejemplo de una persona que me llamó la atención, no la había escuchado nunca lo había pensado así, y decía, tú una tienda la abres todos los días, no la abres un día, ¿no? Esto es un poco lo mismo, tú te pones en contacto con la persona, tú la tienda la tienes abierta, luego la persona elige si te lee o no. Hay gente que no te va a leer todos los días, pero tú, si tienes un e-commerce, tienes que vender a la persona, ¿no? Entonces a ti te interesa que entre en tu tienda para comprar, con lo cual si a ti te da el permiso para entrar en tu tienda, él ya elige si entra, ¿no? Entonces yo, cuantos más mejor, porque evidentemente la lista, cuantos más tengas, seguramente reduzcas la lista, o sea, tengas menos suscriptores, pero al final los que tengas van a ser fieles y va a ser gente que quiera leerte, con lo cual generas mejores clientes y lo fidelizas más, porque al final lo más difícil es hacer la primera compra. Pero luego, si tú vendes más cosas, también la gente a veces te responde los correos y de ahí puedes sacar ideas para nuevos productos o para nuevas cosas que vendas, ¿no? Para ampliar tu oferta comercial, digamos. Si quieres, tengo por aquí, si quieres, un correo que puedo contarte, ¿no? Ok. Un poco por encima. Mira, el otro día, te lo voy a resumir un poquito, pero bueno, fue un día que fui a comer fuera y fui con el taxista, ¿no? Entonces, bueno, te lo voy a leer rápido. Hace unos días fui a comer fuera y volví a taxi en casa. Cuando voy en taxi me gusta hablar con el conductor. Normalmente pienso en si quien conduce tiene un buen día o no, y si no veo peligro, abro fuego con una pregunta. Depende de cómo tenga el día, no soy siempre tan simpático. Entonces le digo, aquel día me tocó un taxista majete y le hice la típica pregunta de ascensor. No hay casi nadie por la calle hoy. ¿Has hecho muchas carreras? Y me responde, aquí hay días que hay gente, otros días que no hay nadie. Después de 20 años de profesión, me he acostumbrado a coger el taxi cada día sin esperar nada más que lo que venga, me respondió. Me gusta hablar con personas con mucha experiencia para bajar los pies a tierra cuando las cosas van bien, para no venirse uno muy arriba. Que hay días que te sientes que estás en el cielo y otros días que estás en el suelo. Luego me contó otras cosas, incluso creo que quería que ligase con su hija porque me empezó a hablar de ella. Y luego le digo, de repente, cuando casi yo no había abierto la boca en todo el trayecto porque no me dejó, se terminó la carrera. Y tras pagar me dice, muchas gracias, así da gusto hablar con clientes así da gusto tratar con clientes amables. Entonces puse, esto me hizo darme cuenta de una cosa. A veces las personas solo necesitamos a alguien que nos escuche. Lo mismo pasa con tus clientes. Ahí la idea que intento transmitir es que la gente a veces cuando compra solo queremos que nos escuchen, ¿no? Bueno, por cómo somos nosotros las personas. Entonces, esto en un mercado de e-commerce no tiene sentido, pero en mi mercado Claro. Estoy imaginando, ¿no? En tu caso, que al final es orientado a quien tiene negocios que podrían hacer email marketing, estás dándole microconsejos de gestión. Sí, yo doy consejos. Hay gente que me sigue y que nunca me va a comprar, que pueda aprender, digamos, ¿no? Pero hay otra gente que sí. Yo la idea que intento transmitir aquí es que cuando tú vendes algo necesitas escuchar a la persona lo que quiere, ¿no? Entonces, en una conversación se te puede ocurrir una idea para luego transmitir a tu negocio, ¿no? Para eso. Entonces, es un poco lo que... Última pregunta. Te pregunté por frecuencia y la última está ya muy sencilla. ¿Tienes una hora ideal a la que te gusta hacer los envíos o cuál suele recomendar? Bueno, no hay una hora, no hay una hora ideal, pero sí es recomendable cuando envías muchos correos enviar a la misma hora los mails siempre. Cuando tú envías mails con frecuencia es importante, pues sí. A mí me gusta, por ejemplo, enviarlos entre la 1 y las 4. Entre la 1 y las 4. Yo los envío siempre a las 2 menos cuarto, ¿vale? Todos los días. Pero me gusta esa franja de antes de comer, después de comer, porque la gente está relajada, va a comer o viene de comer y a veces mira el correo. Pero no es relevante la hora realmente, porque la gente mira el correo cuando quiere o cuando puede. Entonces, pero sí es importante que la persona que nos recibe, pues si enviamos un mail, por ejemplo, enviamos mail lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. La persona sabe que el lunes, miércoles y viernes va a recibir ese mail a esa hora. Entonces, tú le creas el hábito de que lo lea, el mail, ¿no? Entonces, no importa tanto la hora a la que lo envíes, sino la rutina, ¿no? La rutina de que tú crear el hábito en la persona, porque funcionamos por hábitos. Y luego pasa que si te comunicas con esa persona todos los días, hay gente que ya sabe que a las 2 o a las horas que lo envíes va a recibir tu correo, con lo cual a veces hasta están pendientes si le pillan un momento tranquilo de trabajo, ¿no? Pero lo importante es enviarlo porque la persona sabe que ese día, si envía 50 correos, si la persona recibe el día 20 correos y tú lo envías siempre a las 7 de la tarde, ya va a ir a buscar el de las 7 de la tarde para leerte a ti, ¿no? Es un poco sí, eso. A mí me recuerda,
esto realmente entronca mucho con esta tendencia que hay de las newsletters personales, ¿no? Sí. Es decir, de los, pues eso, en nuestro caso de marketing, pues el Jaime Mesa, Nuevo Sector, Jaime Novoa, que ahora como los domingos de repente te llega una cantidad de valor condensado en email semanal brutal, ¿no? Y que es cierto que si ya sabes que el domingo a las 8 te va a caer esta y un día no apareces, como, ostras, ¿qué pasa? Igual no te la lees normalmente, pero que no te aparezca hasta te preocupas, ¿no? En plan que este efecto rutina sí que Claro, y existe. él seguramente lo envía el domingo por la mañana porque sabe que la gente que le lee, al darte cuenta que también la gente a veces se suscribe con su correo personal, otra con el del Mm. trabajo, cada uno se suscribe con uno, pero por ejemplo él lo enviará a esa hora porque sabe que el domingo por la mañana las Más newsletters. relax. Claro, la gente sabe que si tú solo envías un mail a la semana, y para un e-commerce podría estar bien si envías uno a la semana el domingo por la mañana, porque está relajado y la gente cuando está relajada compra más que si está en tensión, ¿no? Entonces, si tú recibes los correos, si tú lo envías a esa hora, la gente, si te lee, la gente que te lee, digamos, dice, bueno, pues el domingo por la mañana me leo la newsletter de este chico y a lo mejor las 3 4 más que estoy suscrito y dedico la mañana o dedico un par de horas a leer eso que estoy tranquilo. En e-commerce podría ser un poco igual, ¿no? Si tú solo envías un mail, el domingo por la mañana puede ser un buen día porque la gente está relajada y dedica más tiempo a tu... No dedica Qué más bueno. tiempo, pero tiene la cabeza más en eso, ¿no? Bueno, pues Gonzalo, muchas gracias por esta introducción, esta inmersión en el mundo del storytelling para email marketing. Si alguien te necesita, ¿dónde puede encontrarte? Cuéntanos un poco dónde te pueden pillar. Bueno, puede encontrarme en mi página web que es gonzaloavelaira.com con B. Abelaira es un apellido gallego, tú no sé si lo conoces, Rubén. Abelaira es un árbol, ¿no? Es un árbol, el avellano, ¿no? Mm. gonzaloavelera.com yo envío un mail al día y puede, a lo mejor la gente que no le convence a lo mejor es que se suscriba a mi lista o a la lista de alguien que envíe un mail al día o un mail con frecuencia y lo compruebe por sí misma. Si le resuena, pues al final se convencerá, ¿no? O que prueben, pero que prueben un tiempo, digamos, ¿no? No es un mail y ya, ¿no? Sí cambia la estrategia que la prueben un tiempo porque al final los cambios se ven con el tiempo, digamos, ¿no? Y es un poco es que se convenza y que prueben y si no les resuena, pues que no les resuene. Yo os invito a que al menos un vistazo a la web le deis. Porque igual os pasáis con la tontería 10 minutos leyéndola. Es el único riesgo que tenéis. Porque es de esos casos de predicar con el ejemplo. Tú entras en la web y te encuentras con un desaparece sin dejar rastro el copywriter Gonzalo Abelaira solo 5 días después de publicar su primer libro sobre email marketing y ventas. En plan, te va contando cómo avanza la historia, ¿no? Precisamente de este asunto. Así, y yo recuerdo cuando lo visité, pues me pasé un buen rato, que es una pena, porque esto en Analytics, si fuéramos al dato de debes tener un tiempo medio de lectura muy alto, y seguramente no pase, porque como no hay clics, habrá mucho rebote, ¿no? Es decir, que o se registra, o aunque me pase yo 20 minutos leyendo, te constará como que estuve cero, porque no hice nada más que leer, ¿no? Bueno, yo no miro Pero... mucho las analíticas. Quiero decir, el que entra a mi web solo puede hacer una cosa, que es suscribirse, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces, no tiene pérdida, la verdad. O la veo o no la lee, pero es eso. Yo al final, mira, Pero... eso es storytelling. Al final, yo me invento una historia sobre mí mismo, ¿no? Pues eso no deja de ser storytelling. Otra cosa es que luego la apliques Sí. al correo, pero bueno. Pues ahí lo tenéis, en gonzaloabelaira.com. Gonzalo, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un abrazo. A ti, Rubén, un saludo, chao, chao. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros videos en portada.